Llevan una década acusando sin pruebas a la izquierda de estar financiada por Venezuela, por Cuba y por oscuros poderes globalistas. Y mientras tanto, recibían dinero de Irán, de Hungría y de un oscuro fondo de criptomonedas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la financiación opaca de la ultraderecha en España. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. En la mañana de hoy, Vox ha presentado ante Fiscalía Anticorrupción una denuncia por la supuesta financiación ilegal de Podemos. La derecha española lleva 10 años o más acusando a la nueva izquierda de estar financiada por países extranjeros. Y el señor Iglesias tiene un encargo de los que le trajeron hasta aquí en volandas con dinero de sangre, con dinero de miseria, con dinero de ruina y con dinero de dictaduras. Sin ninguna prueba o con pruebas falsas, fabricadas en las cloacas, la extrema derecha ha afirmado una y otra vez que la izquierda recibía fondos de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Marruecos, de las FARC, de Colombia, de ejercer de sucursales de lo que ellos llaman narcodictaduras. Pero deben estar seguros de que vamos a seguir hablando y vamos a seguir denunciando aquí y en todo tribunal competente a las mafias internacionales de la droga y del terrorismo, a sus cómplices y a sus empleados. Se llamen Zapatero, se llamen Garzones, se llamen Sánchez, se llamen Iglesias o se llamen Monedero. Y por supuesto, cuando surgió el fenómeno Alvise, se sumó a la fiesta. Esa casta parasitaria que se autodefine de izquierda o de derechas y que ha entregado a España a intereses extranjeros, en Se acabó la fiesta decimos basta. Los juzgados han admitido a trámite más de una decena de denuncias, hemos visto acusaciones policiales, hemos visto imputaciones por financiación ilegal. Ninguna ha tenido recorrido, ninguna condena, ninguna multa, ninguna irregularidad. La paradoja de todo esto es lo que hoy sabemos sobre la financiación de esos nuevos partidos de extrema derecha. Una financiación sobre la que también ha habido mucho rumor, mucha insinuación. La propia derecha dura, tradicional española, ha amagado varias veces con vincular a la corriente que no controlan de Vox con una organización secreta mexicana, para muchos una secta, llamada El Yunque. Este es Jiménez Los Santos. Porque yo siempre pensé que el Yunque era una cosa pintoresca y siniestra, ilegal, y sin embargo el número 2 de Barcelona de Vox en el ayuntamiento es el tesorero del Yunque. De momento no sabemos si hay o no conexión financiera entre el Yunque y Vox, pero lo que sí sabemos es que mientras Abascal y Alvise denunciaban la financiación ilegal y la injerencia extranjera en la izquierda, la nueva ultraderecha española recibía dinero de Hungría, de Irán y de un empresario de criptomonedas acusado de estafa. Raquel Jerique, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Mi compañera Raquel Jerique lleva tiempo analizando en eldiario.es las finanzas de la extrema derecha. Empecemos por lo último que hemos sabido, Raquel. Vox ha recibido un crédito de más de 9 millones de euros que le da un banco de Hungría. Es el Magyar Bank Holding, conocido por las siglas MBH. ¿Qué sabemos de este banco? Bueno, el MBH es un banco húngaro y lo que sabemos es que está participado por una sociedad estatal. El 30% de este banco pertenece a una firma de inversión que está controlada por el Estado húngaro. Y aparte, el restante pues está controlada por uno de los hombres más ricos de Hungría y que además es amigo personal de la infancia del presidente Orbán. Y entonces, claro, surge la duda de qué pinta un banco húngaro financiando a un partido en declive español, ¿no? Y esto, yo creo que la respuesta está bastante clara y es la relación que existe entre la ultraderecha española y Santiago Abascal con la ultraderecha húngara y Orbán, ¿no? Que incluso ha sido invitado por Santiago Abascal a eventos en España, etcétera, y que es uno de sus referentes. Así que el 30% del banco está controlado por el gobierno de Viktor Orbán. El otro accionista mayoritario, como dices, es amigo de la infancia de Orbán, se llama Lőrinc Mészáros.
Este mismo banco financió hace 2 años la campaña presidencial de Marine Le Pen, la ultraderecha en Francia. Ahí, Raquel, una cierta coordinación política y económica. Esto se ve también en viajes que han hecho juntos, eventos que han organizado. De hecho, es constante en los eventos de Vox, como por ejemplo el Viva 24, la participación del presidente húngaro online o en persona, ¿no? Les ha unido también y les une a partir de las elecciones europeas, están unidos en el mismo grupo europeo. Hay que recordar que Santiago Abascal decide salirse del ECR, el grupo de conservadores y reformistas europeos, que está liderado por Giorgia Meloni, se aparta de ella y después de estas elecciones europeas de junio se va con Orbán justamente a ese nuevo grupo que ha patrocinado el húngaro, que se llama Patriotas por Europa, y en el que tiene socios del calibre de Marine Le Pen, Matteo Salvini, la ultraderecha portuguesa o el Partido de la Libertad Austriaco, ¿no? el partido ultra. Evidentemente, esto pasa, curiosamente o no, casualmente o no, después de ese crédito. Pues, por ejemplo, tienen muchas cosas en común en materia de migración. Son grupos directamente xenófobos que culpan a los migrantes de todos los males que puedan pasar en Europa, ¿no? El socialismo es el demonio, los migrantes nos roban el trabajo y vienen a delinquir. Pues también una pata, un pilar de esa unión también es la unión económica, según hemos podido saber. Y lo hemos podido saber no porque Vox lo haya dicho, todo esto la verdad que ha sido bastante opaco. ¿Y cómo hemos podido saberlo? ¿Cómo hemos llegado a saber que Vox recibe financiación desde Hungría? Se publica gracias a las propias cuentas, que bueno, no lo cuentan, pero sí que se ve ese préstamo, y que críticos de dentro del partido, gente que ha salido ya o que está dentro pero que es crítica a Santiago Abascal y a su dirección, empiezan a contar que este dinero no ha salido de España, que este dinero lo ha prestado una entidad financiera húngara, ¿no? Que es justamente esta de la que hablábamos antes. Esto se ha ido publicando en la prensa, ¿no? También en el diario lo publicamos. Alertaron de que había un préstamo de 9 millones de euros, que es el dinero que le prestó este banco húngaro. Tampoco decía el nombre del banco, ¿no? Cuando recibes dinero y eres un partido político que te presentas a unas elecciones, tienes la obligación de decir quiénes son tus financiadores. Pero esto Vox no lo hace, ¿no? Bueno, la verdad que Vox tuvo problemas económicos en 2023 para enfrentarse a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, porque el despliegue que suponen de campaña electoral unas elecciones tan enormes en diferentes administraciones, la local, la autonómica, y luego además tuvo que asumir otras generales. Las cuentas de Vox no estaban muy saneadas. De hecho, se acaban de presentar hace unos meses y es evidente, ¿no? Ellos mismos admiten que han perdido 2 millones de euros. En esta situación económica, Vox tiene que afrontar esa campaña electoral y, según dice Vox, los bancos españoles no le prestan. Lo que dice Vox es que a PP y a PSOE sí que les prestan dinero y a ellos no, y han tenido que verse obligados, según la versión de Vox, a pedir dinero fuera de España, en Hungría. Todo esto puede parecer rocambolesco, pero alguna gente puede decir, bueno, pues es dinero de un banco y que el banco sea húngaro, pues es secundario, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque todo esto puede implicar un problema legal para Vox. ¿Por qué, Raquel? Pues porque los partidos no pueden funcionar cuando se presentan a elecciones como quieren, recibiendo dinero de quien quieran y de la manera que les parezca. En España tenemos una ley, la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, que es de obligado cumplimiento y vigila que se cumpla un tribunal que se llama el Tribunal de Cuentas. Esa ley, en su artículo 7, dice, y cito textualmente, que los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras. Al igual que no puede recibir, por ejemplo, donaciones privadas, donaciones anónimas, y sí que lo ha hecho. O, por ejemplo, tampoco puede recibir donaciones finalistas, que la gente le dé dinero y que Vox diga, este dinero que me vais a dar lo voy a utilizar, o estoy haciendo una colecta para este acto, ¿no? Tampoco está permitido por la ley y lo ha hecho, cosa que, por cierto, le costó este verano una multa del Tribunal de Cuentas de más de 200.000 euros por financiación ilegal. La verdad que Vox, desde su nacimiento, ha utilizado sistemas, si no ilegales, legales o irregulares, desde luego opacos, que le han costado bastante vigilancia del Tribunal de Cuentas. Y por este año 2023, en el que recurrió a este organismo, a este banco húngaro,
pues seguramente va a tener que enfrentarse a una revisión del Tribunal de Cuentas y veremos si también le multa, como ya ha hecho, por una financiación ilegal. Se entiende, y España no es el único país donde esto pasa, que si hay financiación extranjera puede haber injerencia en las políticas nacionales. De hecho, por ejemplo, este mismo banco húngaro está metido en una OPA contra Talgo, la empresa de trenes, y el gobierno ha vetado precisamente esta operación por razones de seguridad nacional, porque no quieren que un sector estratégico esté ligado a una empresa con vínculos con el gobierno de Orbán, que por otro lado también es un gobierno amable con Putin. Bueno, ya tenemos entonces claro lo del dinero húngaro, pero es que mucho antes de todo esto, de hecho, en la propia fundación de Vox, Raquel, también hubo dinero extranjero de Irán. Pues efectivamente eso lo conocimos una vez ya se había formado Vox, y lo conocimos porque uno de sus propios fundadores, Alejo Vidal Quadras, lo admitió en público y lo dijo clarísimamente, ¿no? Pero lo que es cierto es que Vox nació con 1 millón de euros de exiliados, dicen ellos, exiliados iraníes, al final de un grupo político opositor al régimen iraní. ¿Qué es lo que justificaba entonces Alejo Vidal Quadras, que luego se fue del partido? Pues que no había sido un organismo o este Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que era el grupo al que pertenecían todos estos donantes, ¿no? Sino que habían sido simplemente donaciones particulares de personas particulares, ¿no? Personas particulares que todas ellas pertenecían a un grupo iraní de resistencia al gobierno. No tuvo consecuencias, en parte porque no se estaban presentando a ningún comicio, era un dinero fundacional para el partido. Todo lo que tiene que ver con el dinero Vox y su financiación siempre ha estado rodeado de cierto misterio y cierta opacidad, ¿no? Y como decías, Juanlu, incluso en sus inicios, vinculado directamente y de manera admitida y clara por un grupo opositor iraní. Todo esto ha acabado teniendo su relevancia, sus consecuencias, porque el propio Vidal Quadras sufrió el año pasado un atentado, un disparo en la cabeza, del que pudo sobrevivir y del que luego acusó directamente al régimen de Irán, ¿no? Que considera a Vidal Quadras un enemigo. Raquel, ¿qué buscaba esta organización opositora al financiar a Vox? ¿Por qué le interesaba a Vox? Bueno, pues le interesaba porque también comparte un ideario. Es un grupo que, aunque a priori podamos pensar que como se opone al gobierno iraní es un grupo progresista de derechos humanos o con planteamientos de justicia social, pues realmente es un grupo considerado muy ultra, ¿no? Es un grupo neoconservador, ultraconservador. Y en ese sentido, Vox y el Consejo Nacional de Resistencia de Irán tienen muchos puntos de contacto, y por eso a esos exiliados iraníes de ese grupo pues les interesaba que a Vox le fuera bien y que naciera en España ese grupo ultra, Vox, que defendiera también los preceptos que ellos defendían, ¿no? Y eligen a Alejo Vidal Quadras, que es quien trae esos contactos y quien un poco fomenta y abre la vía de financiación para que puedan hacer el grupo político Vox. Con todo esto es inevitable acordarse de Alvise. Yo soy muy pro criptodivisas, es decir, soy un firme defensor de eso, y además vamos a presentar al Parlamento Europeo 10.000 medidas en defensa de las criptodivisas y de los negocios que operan con ellas. Que ahí estás más que invitado al Parlamento Europeo si te gustara dar una charla. Ya sabes tú que yo... Alvise Pérez, que venía a limpiar la política según sus votantes, recibió en mano 100.000 euros de un empresario de un fondo totalmente opaco de inversión y criptomonedas que está acusado de estafa piramidal. Lo contamos hace unas semanas en eldiario.es. ¿Cómo está esto judicialmente con el paso de los días, Raquel? Pues está en un punto en el que va a tener, en mi opinión, bastantes problemas, porque aparte de la estafa que han hecho a centenares de personas que depositaron su dinero siguiendo a lo que se ha convertido casi en un perfil mesiánico, ¿no?, de Alvise, que dice a la gente dónde pone su propio dinero y va y lo ponen, va a tener un problema si se demuestra que ese dinero se empleó para financiar su campaña a las europeas. Porque la ley de financiación de los partidos, aparte de poder imponer multas cuando no se cumple, ¿no?, cuando se saltan ciertas obligaciones, yo quiero recordar que es una ley que está en el ámbito penal, es decir, que prevé también, aparte de multas, prevé prisión. Quiero decir que no es una broma, ¿no?, esto de financiarse
bajo el radar y con trampas, que es al final lo que parece que hizo Albise al pedir dinero, ¿no? Ahora el recorrido judicial evidentemente va por dos caminos. Uno es el de qué ha pasado con ese dinero, quién se lo ha quedado, el engaño que han hecho, y por otra vía es si ese dinero se utilizó tramposamente para presentarse a unas elecciones en las que sacó 3 eurodiputados. La última, Raquel, la derecha española se ha pasado una década buscando debajo de las alfombras cualquier pelusa financiera de la izquierda, no han encontrado nada, y cuando ellos han tenido la oportunidad de crecer, y de crecer rápido, vemos que al final han caído en las tentaciones corruptas del dinero de las que acusaban a los demás. A mí la verdad que me resulta muy sorprendente porque son grupos políticos, tanto Vox como Albise, que vinieron supuestamente a levantar las alfombras, a desenmascarar a esa política que denostaban, ¿no? El sector público engordado, y cuanto más conocemos de ellos, pues más vemos que han hecho trampas desde el principio y se han engordado sus cuentas para poder competir en desigualdad de condiciones, que es justamente el ideario contrario al que supuestamente defienden delante de sus electores, lo cual es un ejercicio de cinismo que la verdad que es tremendo. Raquel Ejerique, compañera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Y antes de marcharnos, hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.